Bueno, pues buenos días, Egunon. Primero, darles la bienvenida a este congreso, tanto a los que están aquí presencialmente como a las personas que se han inscrito para seguir el congreso vía Zoom. Esperemos que no haya problemas tecnológicos, ¿verdad?, y que todo se pueda desarrollar conforme a derecho, vaya. Bueno, tengo el gusto y el agradecimiento tanto a la Universidad Pública de Navarra como a los dos institutos, al Instituto Comunitas, cuyo director está aquí hoy en la presentación, como al Instituto INARBE, cuyo director también está aquí y que estará después en la clausura mañana, una vez que haya terminado el congreso, pues por habernos apoyado mucho para la celebración de este congreso. Es un congreso sobre corrupción, fraude fiscal, economía sumergida y perspectiva de género que viene a ser uno de los resultados intermedios de un proyecto que dirige el profesor Hugo López y yo misma, que codirigimos, sobre el mismo tema, corrupción, fraude fiscal, economía sumergida con perspectiva de género. Y que la verdad es que cuando iniciamos este proyecto o esta idea nos parecía que iba a ser un tanto rocambolesca, porque además queríamos ver distintas perspectivas, penal, tributaria y laboral, y que sin embargo, pues que está dando bastantes buenos frutos, está resultando bien interesante en algunos aspectos. Empezamos ya a publicar cuestiones y esperamos que este congreso sirva pues para demostrar en parte que estamos avanzando en un tema que francamente estaba muy poco estudiado y muy poco trabajado, a pesar de que desde organismos internacionales se viene reclamando muchísimo la idea de que la corrupción afecta de distinta forma a hombres y mujeres. Las mujeres necesitan una serie de servicios públicos básicos que los hombres en general no necesitan, y eso afecta directamente cuando hay conductas corruptas. Las mujeres sufren, por ejemplo, un tipo de corrupción diferente a la de los hombres, son reclamadas sexualmente a cambio, por ejemplo, de actos de funcionarios públicos, que vamos a hablar de la economía sumergida y cómo afecta esta brecha de distinta manera a mujeres y hombres. En el congreso también veremos cómo las oficinas antifraude que nos van a acompañar, la catalana, la andaluza y la navarra, están trabajando también sobre quién denuncia, qué se denuncia con esa perspectiva de género, es decir, si se denuncian más por hombres y mujeres o si no hay datos desagregados. En fin, de todo esto es de lo que queremos hablar en este congreso y para ello, pues la verdad es que nos van a acompañar ponentes que son expertos absolutos en temas de corrupción. Nos van a acompañar también las directoras de las oficinas antifraude, como les he comentado. Y además, y lo mejor, es que los ponentes son amigos. Y en ese sentido, pues siempre es una ventaja. Pero además es verdad que es una ventaja porque eso permite que el congreso en el congreso sea posible debatir, discutir, poner distintas perspectivas encima de la mesa, porque lo estamos haciendo efectivamente entre gente con la que tenemos mucha confianza como para decirles que no estamos de acuerdo en un momento dado. Bueno, y yo nada más agradecer de nuevo a Begoña Pérez, que como universidad pública está aquí, representando, ya empezamos, ¿ves? Y a Juan Mari Sánchez Prieto, que está aquí como director del Instituto de Investigación y Comunitas, que, como les he dicho antes, es uno de los institutos que financia este congreso. Y sin más, pues yo les cedo la palabra y muchas gracias. Buenos días, Egunon, a todas y a todos. Y como director del Instituto de Investigación y Comunitas, pues es un honor también darles la bienvenida a este Congreso Internacional sobre corrupción, economía sumergida, fraude fiscal y perspectiva de género, organizado junto con INARBE, EDONA y en el marco de los proyectos de investigación que lo sustentan. Y quiero agradecer particularmente a Inés Olaizola, a Hugo también, su invitación para participar en este acto de apertura y felicitarles por su iniciativa, la fecundidad de esta línea de investigación. La participación tan destacada de especialistas en derecho penal, financiero, tributario y laboral muestra hasta qué punto estos problemas no son solo objeto de debate político,
sino cuestiones de construcción democrática. En España y en el conjunto de la Unión Europea, estos temas, la corrupción, la economía sumergida y el fraude fiscal, se han convertido en uno de los principales factores de desgaste de la confianza ciudadana. No se trata solo de casos aislados. Muchos perciben una distancia creciente entre la promesa de igualdad ante la ley y el funcionamiento real de las instituciones. Sabemos que la democracia no es necesariamente el gobierno de los mejores, precisamente por descansar en actores e instituciones muy diversos, puede degradarse, capturarse y corromperse. Y por esto exige mecanismos fuertes de prevención y control en los partidos, en las instituciones, en la sociedad civil, que no esperen pasivamente a que lleguen las resoluciones judiciales, sino que actúen antes, con transparencia, integridad y responsabilidad compartida. El programa de este Congreso, por lo que he podido ver, parte de una idea muy clara. La lucha contra la corrupción, la economía sumergida y el fraude fiscal no pueden reducirse a una suma de escándalos mediáticos ni a un mero incremento de penas. Lo que está en juego es cómo se distribuyen de verdad los costes y beneficios de vivir en sociedad, quién contribuye al sostenimiento de los servicios públicos y quién se beneficia de la opacidad. Cuando una parte importante de la riqueza se sitúa fuera del radar fiscal o circula en la economía irregular, las consecuencias son muy concretas. Menos recursos para la educación, la sanidad, los cuidados o políticas de igualdad y más carga sobre quienes no pueden eludir sus obligaciones. Desde esta perspectiva, corrupción, economía sumergida y fraude fiscal son también grandes máquinas de producir desigualdad. Debilitan la capacidad redistributiva del Estado y deterioran la calidad de los servicios públicos, lo que golpea sobre todo, como ya se ha dicho, a quienes más dependen de ellos. En las sociedades europeas y de manera muy clara en España, eso significa profundizar brechas ya existentes entre territorios, entre clases sociales y de manera decisiva entre mujeres y hombres. Aquí la perspectiva de género que recorre todo el Congreso pues resulta decisiva, como señalaba Inés. Si miramos quiénes se concentran en sectores de la economía informal, quién asume mayoritariamente los cuidados no remunerados, quién trabaja en el empleo doméstico o en actividades con menor protección social, vemos que las mujeres están sobrerepresentadas. Cuando los recursos públicos se desvían o el sistema fiscal tolera bolsas de elusión y evasión, quienes más pierden son precisamente quienes más dependen de esos servicios y de esas protecciones para sostener proyectos de vida dignos. Incorporar la perspectiva de género al análisis de la corrupción y del fraude significa, en el fondo, preguntarse quién paga la factura social de estas prácticas. Hay, además, un impacto político que no podemos ignorar. Cuando los escándalos de corrupción se suceden, cuando las puertas giratorias alimentan la sensación de confusión entre lo público y lo privado, cuando determinadas actividades permanecen sistemáticamente en la sombra, se resiente la credibilidad de la democracia como promesa de igualdad y de protección ante el abuso. Es difícil pedir confianza a la ciudadanía si no se percibe una voluntad clara de cerrar espacios de impunidad, de reforzar la integridad en el ejercicio de la función pública y de garantizar que las reglas fiscales y laborales se apliquen con justicia. El valor de este Congreso, a mi modo de ver, es que conecta estos impactos políticos y sociales con el análisis riguroso de los instrumentos concretos de que disponemos para responder. El diseño de los delitos de corrupción y de empresa, las políticas de prevención, el papel de las oficinas y agencias antifraude, la fiscalidad de los cuidados y del trabajo informal, la actuación de la inspección de trabajo y la protección de quienes, y no es fácil, se atreven a denunciar. Todo ello se discute aquí, se va a discutir aquí, con una mirada que combina el conocimiento experto sobre el ordenamiento español con la comparación europea y con experiencias de otros contextos como en Latinoamérica.
Desde Icomunitas creemos, sinceramente, que este cruce entre investigación jurídica y análisis de impactos sociales y políticos es imprescindible. La universidad pública y sus institutos de investigación no pueden limitarse a describir la realidad o a constatar el descontento, sino que han de contribuir a construir soluciones, fortaleciendo marcos normativos, evaluando sus efectos reales, visibilizando a los colectivos más vulnerables y ofreciendo argumentos que permitan mejorar las políticas públicas y las prácticas institucionales. Por eso quiero agradecer muy sinceramente el trabajo de quienes han hecho posible este congreso, el compromiso de las personas ponentes y de los numerosos asistentes en la sala online y la colaboración entre los distintos institutos implicados. Les invito a aprovechar estas jornadas para pensar conjuntamente cómo, desde el derecho y las ciencias sociales, podemos contribuir a que la democracia española y europea, muy en particular, sea menos vulnerable a la corrupción, a la economía sumergida y al fraude fiscal, y más capaz de garantizar la igualdad, la protección y el reconocimiento para todas las personas. Muchas gracias. Muy buenos días, directores de instituto, directora y director de proyecto de investigación. Es un placer estar aquí en representación del equipo rectoral de la Universidad Pública de Navarra y daros también la bienvenida a las personas que habéis venido de otros lugares a esta sala Ada Byron, matemática pionera en este intento que estamos teniendo todas las universidades de visibilizar también a las mujeres científicas. Me sumo al director de Icomunitas en los agradecimientos, primero a los dos directores del curso, Inés Olaizola, Hugo López, por haber organizado este congreso, también a las personas ponentes y a todo el público asistente, presencial y online. El papel generalmente de estas inauguraciones y de la presencia del equipo rectoral en ellas es un papel simbólico que muestra, a mi modo de ver, dos cuestiones. Un respaldo, un apoyo a este tipo de acciones por parte del equipo de una universidad como esta, de un tamaño mediano, 10.000 estudiantes, 1.000 profesores y profesoras. En ese sentido, el apoyo a una acción que cada vez más se nos recalca a las universidades. En la ley actual de universidades se explicita el compromiso de las universidades con el acercamiento de la ciencia a la ciudadanía en formato accesible. Y en este caso, pues no solamente el congreso de hoy, sino ya una larga trayectoria de este equipo de investigación de acercamiento de ciencia a la ciudadanía en un formato accesible, ¿no? Quizás las universidades durante muchos años, con una trayectoria de autonomía pues muy bien entendida y muy bien aplicada, no siempre hemos sabido acercar ciencia a la ciudadanía en formatos flexibles, ¿no? Nuestras principales funciones, que son la formación, los grados, en los másteres y la investigación en equipos especializados, con resultados que tienen un formato no siempre accesible, pues porque son informes, son publicaciones, son artículos de reconocido prestigio que están reservados al mundo especializado. Pero esta tercera función de traducir a un lenguaje más accesible, de compartir resultados, es algo que, como digo, este equipo de investigación lleva haciendo ya hace años y que quisiera felicitar hoy públicamente, ¿no? Sobre todo porque, además de esa naturaleza de hacer que un resultado de una temática compleja como esta, ¿no? La economía sumergida, el fraude, la corrupción, pueda ser accesible a medios de comunicación, a personas de otras áreas de conocimiento, al público en general. Además, la naturaleza de las actividades de divulgación tiene que ser también que sean fruto de investigaciones de rigor, de investigaciones basadas en evidencia, lo que en este mundo de las redes sociales, de la información inmediata, de los tratamientos a veces tan polarizados por la prensa, bueno, pues lo que las universidades tenemos que aportar, y desde luego las públicas lo tenemos como misión, es lo que la investigación, sosiego, con
esfuerzo y con trayectorias de trabajo cualificadas puede ofrecer a la ciudadanía, que es el rigor, la evidencia, sobre temáticas, y esta es un poco la tercera característica de las acciones de divulgación, temáticas de interés público y que en este momento preocupen a la ciudadanía, ¿no? Y en este caso, pues de nuevo, creo que la temática es totalmente rigurosa y totalmente necesaria de arrojar luz. Es algo que viene erosionando desde hace años la confianza en el Pacto de Bienestar, ¿no? Que durante tantos años ha traído bienestar sobre todo a los países europeos. Ese pacto mediante el cual, bueno, pues con la tributación progresiva y el gasto basado en necesidades, el gasto universal en sanidad, en educación, en prestaciones, pues se había conseguido esta fórmula de mejora, de extensión de políticas sociales, extensión de bienestar a una parte muy mayoritaria de la sociedad, pues se ha visto ahora mismo en cuestión, pues por todas las cuestiones relacionadas con el fraude que han ido erosionando la confianza, sobre todo también de las clases más altas, ¿no? en la capacidad y el impacto de estas políticas sociales, ¿no? En ese sentido, arrojar luz sobre algo que está siendo tan controvertido y no siempre basado en evidencia, sino basado en posturas pues a veces ideológicas, a veces interesadas, bueno, pues yo creo que es desde luego de máximo interés y por eso también de nuevo doy la enhorabuena, ¿no? Además, os doy la enhorabuena porque nos habéis permitido visibilizar cómo se introduce perspectiva de género en una temática, en un ámbito especializado, como en el caso de la corrupción, la economía sumergida o el fraude. Llevamos una trayectoria a las universidades en los últimos años tratando de incorporar perspectiva de género de manera transversal a todas nuestras actividades, a los grados, a los másteres, también a la investigación y a estas acciones nuestras de divulgación. Y no siempre es fácil hacerlo, ¿no? La propia, a veces, distancia con el conocimiento de los estudios de género, de la perspectiva de género desde otras disciplinas más lejanas, pues hace que haya incluso también cuestionamientos y resistencias dentro del mundo universitario. Bueno, pues por parte de disciplinas que dicen cómo introduzco perspectiva de género y se suele muchas veces simplificar a decir, bueno, pues ya introduzco el lenguaje inclusivo, yo ya hablo en clase is, ios, as, yo ya meto las tasas de hombres y mujeres, bueno, pues gracias a maravillosos ejemplos como el vuestro, es decir, bueno, perspectiva de género se introduce analizando cómo impacta la realidad de un objeto de estudio, puede ser la economía sumergida, puede ser el fraude, de manera diferenciada a las vidas de los hombres y las mujeres, a las vidas del mundo productivo, generalmente con más población masculina, o a las labores del mundo reproductivo, del mundo de los cuidados, en ese sentido con más presencia femenina, ¿no? Entonces, hacer entender a la sociedad en general y a la propia universidad de que la perspectiva de género es profundizar, diferenciar, impacto en el mundo de la vida, el mundo productivo, pues de nuevo es un maravilloso ejemplo. Por eso también yo siempre digo que el equipo rectoral en una inauguración no solamente respalda, sino yo creo que la segunda función es llevarme de vuelta lo que habéis plasmado en este programa y lo que expertos y expertas de este equipo de investigación habéis hecho, ¿no? Que es introducir perspectiva de género de manera transversal y de manera específica en lo que es, como bien decía el director de Icomunitas, una realidad muy distinta, ¿no? Muchas veces el público en general dice no hay desigualdad, los puestos a igual puesto, igual salario. Bueno, pues la brecha salarial, la perspectiva de género nos dice que no es a igual puesto, desigual salario, sino nos dice que hay sectores feminizados como la economía de los cuidados o la economía de la limpieza o empresas que tienen que ver con determinadas actividades en los que el empleo más feminizado está peor retribuido. Y de ahí viene la brecha de género, ¿no? Esto que en este proyecto, pues obviamente lo habéis tenido muy en cuenta, es preciso que salga y es preciso también que impacte para poder evitar un poco a veces este rechazo hacia unas visiones del feminismo o de la perspectiva de género pues muy frívolas y muy superficiales, ¿no? Hace unos días la prensa nos preguntaba a las universidades a ver cómo analizábamos, cómo contestábamos unos datos
que habían salido recientes del Instituto de la Juventud Española acerca de que la juventud española cada vez era más contraria a las políticas de igualdad, al feminismo y al hablar de las desigualdades. Y bueno, pues yo creo que esos datos también, de nuevo, no obedecen a un tratamiento profundo y complejo de las actitudes de jóvenes acerca de la desigualdad de género. Yo creo que cuando en las aulas universitarias y cuando también en las fases educativas previas se habla con sosiego, con profundidad y con evidencia de cuáles son las desigualdades de hombres y mujeres, por ejemplo, en este ámbito de la economía sumergida, o tantos otros, pues por supuesto que la juventud española y el alumnado de las universidades entiende esas desigualdades y quiere estar a favor de medidas, de políticas que vayan a frenar ese tipo de obstáculos a la participación social de las mujeres en pleno derecho, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que, de nuevo, las universidades tenemos mucho camino que recorrer. Por eso cierro ya diciendo que gracias, que tomamos nota, que nos gustaría trasladar a otras disciplinas esta buena práctica de este proyecto y que os deseamos una jornada hoy y mañana pues muy fructífera.